Me llamo Gerardo Hervé Boricó, seminarista del Seminario Bíblico Elim. En el producto 3, que hemos hablado acerca de la teología sistemática en eclesiología. La introducción, ¿qué son las ordenanzas de la iglesia? ¿Qué modelos de gobiernos eclesiásticos se discutirán? Las ordenanzas de la iglesia son mandamientos que nos ordenó Jesús que se obedeciera, refiriendo el bautismo en agua y la Santa Cena, ya que tienen un papel muy fundamental en el plan de salvación y en la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para una comunión y relación entre el creyente y Dios. El bautismo en agua es el ritmo de inmersión, ingreso en la iglesia cristiana y simboliza el comienzo de la vida espiritual en Cristo Jesús, mientras que la Santa Cena del Señor es el rito de comunión que significa continúa la vida espiritual. Cuando miramos estos aspectos en cuanto a los modelos de gobierno de la iglesia, como iremos abordando, nos daremos cuenta que es importante de los tres tipos de modelos de gobierno eclesiástico, que son episcopal, gobierno presbiteriana y también el gobierno congregacional. Vamos a ir del detalle de esos puntos. Discusión principal: el bautismo en agua y la Santa Cena. Parte 1. Las ordenanzas tienen un papel principal en la iglesia y en cada creyente individual. Primeramente, es muy importante cada uno entender, porque es mandato del Señor Jesús el bautismo en agua. De acuerdo a Mateo capítulo 28, verso 19, Juan 16, 16. Obedeciendo tal mandato lleva a uno a la obediencia a Dios y a su palabra, siendo Jesús el ejemplo de ser bautizado en agua por Juan el Bautista, acuerdo de Mateo capítulo 3, verso 13 al verso 17. La iglesia primitiva observó esta ordenanza de acuerdo a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 38 y verso 41, cuyo simbolismo es la muerte del viejo hombre, quiere decir el pecado, y la resurrección del nuevo hombre según Cristo, para caminar en novedad de vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, verso 3 al 4. Y todos los bautizados en agua se ha hecho por inmersión. La palabra griega bautizo, que significa meter, sumergir o hundir, pero se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso refiriéndose así la fórmula, de acuerdo a Mateo en su capítulo 28, verso 19. La Santa Cena del Señor. La Cena del Señor es una ordenanza. Por primera vez el Señor compartió con sus discípulos la cena la noche antes de la crucifixión, durante la celebración de la Pascua, que era Pascua judía. El Mateo capítulo 26, versos 17 al verso 30. Los símbolos: el pan partido representa el cuerpo de Cristo y la copa representa la sangre derramada de Cristo. Nos recuerda su crucifixión por nuestros pecados, y la cruz. No debemos olvidar la vigencia del poder de su cuerpo y de su sangre para vencer todo obstáculo, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 al 19, 1 de Pedro 2, 24 y 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Y cuando participamos en la cena o en la Santa Cena, no solo recordamos la muerte y la resurrección, sino también de su pronta venida, de acuerdo a Juan 14, verso 1 al 3 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Discusión principal: el gobierno de la iglesia en la Biblia. Parte 2. El comienzo del periodo del Nuevo Testamento
Los apóstoles sirvieron como líderes de la primera iglesia en Jerusalén, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, verso 42 al 47. Y ellos se le llama, mira, por primeras comunidades, Pablo de Tarso, mejor conocido como San Pablo, fue apóstol fundador de las primeras comunidades cristianas, evangelizador de diversos pueblos gentil. Por ello se llama apóstol de los gentiles, apóstol de las naciones o encuentemente apóstol. Fue quien inició el liderazgo y en el gobierno de la iglesia gentil conjuntamente con Bernabé y otros maestros y profetas que estaban en Antioquía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26, capítulo 13, verso 1 al 3. Básicamente hay tres tipos de gobierno de la iglesia. Tenemos el episcopal, presbiteriano y tenemos el gobierno congregacional, cada uno de los cuales adaptan características de los demás. El episcopal, en el que principalmente las autoridades locales se denominan como obispos. La palabra obispo deriva de a través del término latino británico, el latín vulgar, episcopos, biskupos, del griego antiguo es episkopos, que significa supervisor. Es usado por católico, ortodoxa oriental, iglesia del este, anglicana, luterana y metodista y otras iglesias fundamentales o fundadas independientemente de estos linajes. Quiere decir, los que usan el método de gobierno episcopal son estos. Pero también tenemos el sistema de gobierno presbiteriano. Refleja unidad. Vamos a decir que es uno de los más comunes que muchas de las iglesias lo utilizan, ¿no? Porque refleja unidad y un proceso de la selección de líderes que opera en los dos sentidos. Incluye tanto la participación de los miembros desde abajo como la participación desde arriba, de parte de los líderes que ya han sido elegidos. Claro, mira, en una iglesia, cuando hay miembros que dan buen testimonio, la iglesia puede testificar de ellos. Mira, esta persona le vemos así. Esta persona tiene buen testimonio. Entonces los líderes de arriba lo evalúan y dicen que sí es verdad. Y así se le ordena, se le pone, se le da la responsabilidad. Esto es muy importante, que el pueblo también testifique de aquellos líderes que se levantan. La forma congregacional, vamos a decir que el modelo o el gobierno congregacional, de acuerdo a su nombre, se enfoca de autoridad del gobierno. Este es el grupo de creyentes entre las iglesias que operan con un formato congregacional. Se incluye la mayor parte de las asociaciones bautistas, las iglesias congregacionales, algunas iglesias de las Asambleas de Dios. Mira, el tercer, vamos a decir, forma, vamos a decir, de gobierno, que es congregacional, ellos más se concentran del pueblo, el miembro. No hay nadie más que puede dirigir al miembro. El miembro, la iglesia tiene poder que cualquier otra cosa. Y esto es muy peligroso. Conclusión. Las ordenanzas es acto divino que muestra la obediencia y la sumisión del creyente regenerado, y que el participar en ella recuerda la muerte y resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, mientras que el gobierno de la iglesia es de una importancia que denota orden y comprensión. Básicamente, esos tres tipos de gobierno de la iglesia, el episcopal, presbiteriano y congregacional, cada uno de los cuales optan características de los demás. Es muy importante poder saber y conocer la importancia de
esos gobiernos de la iglesia. Muchos funcionan en el gobierno presbiteriano, muchos. Pero hay otros que no y otros lo ven tal, pero me gusta el enfoque del gobierno presbiteriano. Es muy importante. Bendecido sea el nombre de Dios. Pues, amados, ha sido de gran bendición poder exponerle acerca de la, acerca de la eclesiología, que es el estudio que estudia acerca de el gobierno de la iglesia, su doctrina y todo lo demás. Así que Dios le bendiga y nos vemos pronto.